Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Una vez más nos encontramos aquí en la clase de escuela dominical de este día domingo, en el cual nos juntamos para seguir escudriñando la palabra del Señor aquí en el libro de San Juan, en el capítulo 12. Y hoy, con la ayuda del Señor, y si el tiempo lo permite, vamos a ver desde el versículo 9 hasta el 19. Les bendigo en esta mañana y le transmito un abrazo entrañable a cada uno de ustedes y desde ya nos disponemos, ¿cierto?, para compartir esta clase de este día domingo. Pero vamos a comenzar orando, ¿cierto?, para que el Señor nos guíe en esta mañana y podamos juntos entender lo que el Señor quiere hablar a cada una de nuestras vidas a través y por medio de su palabra. Le invito entonces a que nos unamos en oración para dar comienzo a esta clase de escuela dominical. Señor y buen Dios, gracias le doy en esta mañana por un día más de vida, un día más de salud, un día más, Señor, de estar compartiendo con mis hermanos a través de esta pantalla, mi Señor, su palabra preciosa, esta palabra que nos anima, nos alienta, nos fortalece, Padre, nos alimenta, Señor, sacia nuestra sed, su palabra, Señor. Así que ese es el anhelo de mi corazón en esta mañana para con cada uno de mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, sea su Espíritu Santo guiándonos en esta mañana, ayudándonos, Señor, a entender su palabra, Señor, y qué es lo que quiere a través de ella usted hablar a nuestras vidas. Mi Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos en esta mañana. Denos el entendimiento, Señor, a cada uno y hable, Señor, a través y por medio de su palabra, en el nombre de Jesús, Señor. Y ayúdeme también, Señor, a poder transmitir su palabra como usted quiere que así sea. Padre, nos disponemos en sus manos, a su entera y perfecta voluntad, Señor, y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces, mis hermanos, la clase anterior, el domingo anterior, nuestro hermano Manuel allí nos estuvo hablando, ¿cierto?, de este, esta unción, este ungimiento que realiza allí María con nuestro Señor, con este perfume de alto precio, ¿cierto?, al eh, derramarlo, ¿cierto?, sobre la cabeza de nuestro Señor y enjugar sus pies con su pelo. También nos estuvo hablando de los versículos paralelos y las referencias que no salen en Juan, pero sí salen en los otros evangelios, que nos contaba que no estaban en la casa de Lázaro, sino que estaban en la casa de Simón el leproso. Así que a través de la clase anterior pudimos darnos cuenta de cómo es cuando hay un compromiso con el Señor, ¿cierto? Hay una cercanía con el Señor, hay un querer obedecer al Señor, un disponerse en obediencia al Señor, y eso lo demuestra María con la actitud o con lo que ella realiza allí cuando Jesús está con ellos. Le preparan una cena, ¿cierto?, a él y a sus discípulos, más los que estaban allí en la casa. Y también podemos ver cuando el compromiso es con uno mismo y no es con el Señor. Decimos andar con el Señor, decimos que estamos con el Señor, pero tenemos otras intenciones, como es el caso que nos muestra Judas. Esas son, a grandes rasgos, un repaso de lo que vimos el domingo anterior, ¿cierto? Y termina diciendo, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis, dice nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a dar lectura allí en el capítulo 12, del verso 9 al 19. Y como les decía, vamos a tratar, si el tiempo lo permite, de desarrollar completamente
lo que, lo que está preparado. Si nos pilla el tiempo, tendríamos que continuar el próximo domingo. Así que damos gracias al Señor por este tiempo. Dice así la palabra del Señor. Gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. En este relato, en esta porción de la escritura, tenemos dos situaciones. Primero, el complot contra Lázaro. Aquí en la Biblia sale sale por título. Del versículo 9 al 11 y del 12 al 19 dice: la entrada triunfal en Jerusalén. Entonces, ¿cómo se corrió la noticia de que Jesús había estado invitado a una cena en Betania? Gran multitud, dice el versículo 9, de los judíos se enteraron entonces de que él estaba allí y vinieron. Vinieron en grupos a ver a Jesús, cuyo nombre había cobrado altísimo prestigio, por lo que toda la gente había escuchado, toda la gente había, en algunos casos los que estaban allí, presenciado este milagro maravilloso, este milagro portentoso que nuestro Señor había realizado de resucitar a Lázaro. Pero no parece ser que ellos vinieran a oír las palabras de Jesús, sino que ellos se acercaban con la finalidad de satisfacer esta curiosidad, de saber quién era el que había resucitado a Lázaro, de saber quién había rescatado de la muerte a Lázaro. Entonces les parece tener la respuesta a la búsqueda que ellos tenían allí en San Juan 11, 55 y 56, que nos dice: y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Entonces, aquí están ellos, pues, las multitudes, la gran multitud de judíos que buscan satisfacer, como decíamos anteriormente, esta curiosidad de saber quién es Jesús, de saber cuáles son los pasos que va a seguir nuestro Señor Jesucristo. Y entonces acuden en gran cantidad a Betania, ya que saben que Jesús está allí. Después de esta pregunta, allí en el verso 56, ¿qué os parece? No vendrá a la fiesta, pero ellos ya tienen la certeza de que Jesús está allí en su medio, que está allí compartiendo con toda la gente que está ahí, pues, en esta fiesta, ¿cierto? Y no solo vinieron a ver a Jesús, pues,
no solo es la curiosidad por Jesús, sino también la curiosidad por ver a Lázaro, a quien Jesús había resucitado de los muertos. Están allí ellos con la expectación, con la curiosidad de ver a Jesús, quien resucitó a Lázaro, y de ver también a Lázaro, el resucitado. Para algunos, el milagro. Para otros, tal vez una treta, ¿cierto? Algo que no puede ser. Pero para la mayoría de estos, Jesús y Lázaro eran solamente un espectáculo. ¿Ah? Como si hubiese llegado la novedad ahí al lugar, a la región, a la ciudad, como si hubiese llegado esto novedoso de que todos quieren conocer, que todos quieren acercarse, a lo mejor que todos quieren tocar para saber si es verdad. Muchos tienen la certeza de que es verdad lo que hizo nuestro Señor Jesucristo allí con Lázaro, pero muchos también tienen la duda, ¿cierto? Están dudosos de que esto haya sido así. Bueno, debido al gran interés que nuestro Señor Jesucristo está creando ahí, suscitando entre los judíos, esto indigna a los principales sacerdotes, como ya hemos visto anteriormente, ¿cierto? Que son quienes empiezan a tramar este complot para prender a Jesús, para sacarlo del camino, porque está agitando las masas, porque está apartando a los judíos de los grandes líderes. Ya no quieren escuchar a los grandes líderes, sino que quieren seguir a Jesús. Y esto, ¿cierto? A ellos les enardece, esto a ellos les irrita, esto a ellos les indigna, porque están perdiendo seguidores o adeptos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Aunque, ¿cierto? La mayoría de los comentaristas leen así la última frase. Y así aparece en casi todas las versiones del Nuevo Testamento. Es posible también, y más conforme con la estructura gramatical del original, la lectura siguiente. Porque a causa de él, muchos se apartaban de los judíos. Y aquí los comentaristas tienen algunas opiniones diferentes. Y creían en Jesús, ¿cierto? Porque a causa de él muchos se apartaban de los judíos y creían en Jesús. En este caso, los judíos del versículo 9 que leímos, se recuerda usted, donde dice allí gran multitud de los judíos, supieron entonces que él estaba allí, significaba la gente del pueblo en general. Mientras que en el versículo 11, que también leímos, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús, significarían los líderes de los judíos, según es costumbre en Juan. Apartarse, ¿cierto? No significa precisamente que dejasen de asistir a la sinagoga, sino que dejaron de prestar atención a las enseñanzas y normas de los líderes. Y por el contrario, ¿cierto? Ya los dejaron de lado a ellos, se están entregando su vida, están entregando su ser, están entregando todo lo que son al Señor. Entonces, ven allí que está sucediendo esto. Entonces, esto es lo que tiene ahí contrariados a los líderes judíos. Hay algunos que opinan que no hay evidencia de que el verbo creer aquí signifique otra cosa que cierto asentimiento intelectual, es decir, un conocimiento de Jesús, nada más que eso. Pero otros comentaristas ven en los dos pretéritos imperfectos de la frase una expresión de continuidad e indican que estos judíos que se están apartando, ¿cierto? Lo están haciendo por una fe genuina en el Salvador. Cuán vanos habían sido ahora los intentos de silenciar a Jesús. No les está resultando, ¿cierto? No está causando el efecto que ellos querían
el silenciar la persecución y en algunos casos el hablar mal de Jesús. No está causando ese efecto, sino todo lo contrario. Entonces mucha gente quedaba tan persuadida por la evidencia, ¿cierto?, de los milagros que había realizado Jesús, sobre todo con este último milagro que estamos relatando o que hemos relatado y que continuamos viendo, esta resurrección de Lázaro. Entonces se apartaban del partido de los sacerdotes, estos judíos, y se convertían en seguidores de Jesús. Y esto a causa de la resurrección de Lázaro. Entonces ya Lázaro también forma parte de esa espinita que a ellos les está molestando, esa piedra en el zapato allí que les está molestando y no los deja tranquilos. Y Lázaro está causando también ese efecto en la mayoría o en muchos judíos. Porque la vuelta de Lázaro a la vida natural puso vida espiritual en los que por fe salieron del sepulcro de sus pecados y delitos, aquellos que se reconocieron, ¿cierto?, pecadores y se rindieron ante la majestad de Jesucristo, ante el Hijo de Dios que estaba allí con ellos. Cuán absurdo e irracional era el designio de los principales sacerdotes de dar muerte también a Lázaro. Esta gente no tenía, ¿cierto? No tenía ni temor de Dios ni respeto al hombre, como dice allí en Lucas 18:2. Allí sale relatado esto, que no tenía ni temor de Dios ni respeto al hombre. Jesús había hecho que Lázaro resucitase mediante un milagro, mediante el poder de Dios. Y ellos quieren darle muerte mediante un maligno complot. A estos sacerdotes, ¿cierto?, les irrita el que Lázaro haya resucitado. Y les irrita doblemente. ¿Por qué? Por el prestigio que un milagro de tal magnitud está dando a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Está creciendo en los judíos la fe en Jesús, el creer que Jesús es el Mesías, el tener la certeza de que las escrituras, de lo que las escrituras decían, está delante de ellos. El que había, ¿cierto? El del que estaba escrito allí en la palabra de Dios, era el que estaba delante de ellos. Entonces empieza a crecer la persona de Jesús en medio de los judíos. Y también porque la gran mayoría de los sacerdotes eran del partido de los saduceos. ¿Qué sucede con esto? Que los saduceos son quienes niegan que haya resurrección. Eso lo puede ver usted allí en Mateo 22:23, Marco 12:18. Allí me equivoqué, donde va ¿cierto? Allí donde está puesto el punto y coma, debe ir 2 puntos. En Marcos 12:18, Lucas 20:27, Hechos 23:8. Estas citas bíblicas o estos versículos hablan de que los saduceos no creen en la resurrección. Entonces, por este motivo, ellos querían matar a Lázaro, como para dar a entender que lo de la resurrección había sido una verdad mentira, o una mentira disfrazada de verdad, que había sido una trampa, que había sido un fraude. Lo cual sería evidente si ellos lo mataban de verdad. Era, pues, como un reto al Señor. ¿Qué querían lograr con esto? Ver si entonces podría resucitarle nuevamente.
¿cierto? Sin fraude posible. Entonces, esto es lo que ellos están tramando, eso es lo que están impartiendo allí en medio de la gente, con el objeto de desprestigiar a Jesús y de lograr de que la gente crea de que lo que Jesús hizo, este gran milagro, es una falsedad. Podríamos pensar que ante la evidencia del milagro, estos hombres se habrían convencido de su error doctrinal y habrían aceptado a Jesús como el Mesías prometido y Salvador del mundo. Además, ¿qué daño les habría hecho Lázaro para decretar darle muerte? Quienes no temen a Dios, ¿cómo podemos esperar que tengan miramiento con los hombres? Y comenzamos a ver ahora la entrada triunfal en Jerusalén, ¿cierto? Donde del versículo 12 al 19 aquí se refiere a esta entrada, ¿cierto? Eh, este relato que realiza Juan para mostrarnos esta entrada triunfal en Jerusalén. Y de este relato usted también lo puede encontrar en los otros tres evangelios también. Veamos entonces, versículos 12 y 13, las aclamaciones que el pueblo tributó al Señor Jesús. Ahora, ¿quiénes fueron los que aclamaron? ¿Quiénes fueron los que aclamaron al Señor Jesús? Grandes multitudes que habían venido a la fiesta. Grandes multitudes que habían venido a la fiesta. Eso lo vemos allí en el versículo 12. Y no son precisamente los habitantes de Jerusalén, sino la gente de las aldeas, de los lugares y pueblos cercanos, ¿cierto? Los más cercanos al templo del Señor eran los más lejanos del Señor del templo. Les repito, los más cercanos al templo del Señor eran los más lejanos del Señor del templo. Quizás ellos habían oído predicar en la región y le admiraban, ¿cierto? Admiraban a Jesús. Y por eso anhelaban presentar sus respetos en Jerusalén. Quizás también, quizá también eran los sinceramente devotos judíos que habían venido con anticipación a la fiesta, ¿cierto? Donde dice allí que habían subido con el fin de purificarse, por lo que estaban más prestos que sus vecinos de la capital a rendir a Dios este homenaje. No eran los líderes, ni eran los potentados de la capital quienes fueron al encuentro de Jesús, sino el pueblo, la gente del pueblo. Sin embargo, Cristo recibe mayor honor de parte de esta muchedumbre de aldeanos que de la podredumbre de los cortesanos, porque Él valora a los hombres por el precio de sus almas, no, ¿cierto?, por el blasón de sus armas, no por sus cuentas bancarias, no por su poder eh, delante de los hombres, no por su posición social, no por su estatus, no por sus posesiones materiales. No, nuestro Señor Jesús, como sabemos, nosotros los hijos de Dios, ¿cierto? Se ocupa del alma, de nuestra alma. Entonces, al oír que Jesús venía a Jerusalén, ¿cierto? Este es el motivo que les indujo a estar allí. El oír se había expandido por la región este, este mensaje de que Jesús, ¿cierto?, venía a Jerusalén. Como vimos en el versículo, en el capítulo 11, versos 55 y 56, que ya leímos, ya antes le habían buscado. Aunque no todos, ¿cierto? No todos con buena intención, pero los que le buscan sinceramente, al oír que nuestro Señor Jesús venía a la capital, se sintieron incitados a tributarle un recibimiento conveniente, de la mejor forma que podían hacerlo. Estas multitudes
¿cierto? Que despreciaban los líderes, como dice allí en Juan 7:40, es Juan 7:49, ¿cierto? Juan 7:49, no Juan 4:49, Juan 7:49, lo corrijo ahí para que usted, si es que lo anota, lo pueda corregir. Mas esta gente dice no sabe la ley, maldita es. Recuerde, Juan 7:49. Fueron como una figura, aunque pálida, de aquella otra gloriosa, de esta gloriosa multitud, la cual nadie podía contar, que estaban en pie delante del trono y en la presencia del Cordero, como dice Apocalipsis 7:9. Aun cuando estos judíos, cierto, no estaban delante del trono, sí que estaban en la presencia del Cordero, aleluya. Ahí estaban, en la presencia del Cordero, y muchos lo reconocían. De aquí el coro celestial de Apocalipsis 7, 9 y 10 se nos dice que tenían palmas en las manos. También estos tomaron ramas de palmera, verso 13 que leímos al comienzo. La palmera ha sido siempre símbolo de triunfo y de victoria. Lo es especialmente a través del martirio, como es claramente el caso de la multitud de Apocalipsis 7. También el Señor iba a triunfar a través de su próxima muerte, de los principados y potestades. Colosenses 2:15. Ellos también clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios. Apocalipsis 7:10. También estos salieron al encuentro y clamaban, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Verso 13. El vocablo hebreo Hosanna significa salva ya. Con estas aclamaciones, ¿qué sucede en la gente? Ellos reconocían que Jesús era el Rey de Israel, que viene en nombre de Jehová Adonai o Jehová el Señor. Le reconocen como al Rey, como a Rey, lo cual implica dignidad y honor que debemos adorar, así como poder y dominio al que hemos de someternos. Qué importante es esto, ¿cierto? Poder y dominio al que debemos nosotros, como hijos de Dios, someternos. Es un rey legítimo, pues viene en nombre de Dios, conforme al Salmo 2:6, que dice, yo mismo he instalado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Jesús es el prometido y largamente esperado Mesías, Isaías 61:1. El príncipe de paz, Isaías 9:6. El rey de Israel, Juan 1:49. Todos estos títulos, ¿cierto? Todos estos nombres habían sido profetizados. Todos estos nombres ya habían sido presentados en el Antiguo Testamento al pueblo judío. Y ahora que estaba delante de ellos, les fallaba la memoria. No se acordaban. Algunos, pero muchos también sí reconocieron que Jesús es quien está allí delante de ellos, el Hijo de Dios. Le deseaban de todo corazón el reino, pues ese deseo va implicado en el Hosana, Hosana. Con este grito oraban por tres cosas: que su reino viniese pronto, con su luz para conocerlo y con poder para imponer la sumisión a él. Que su reino fuese acompañado de grandes victorias para el pueblo. Y tercero, que su reino continuase para siempre, como si dijesen, viva siempre el rey. O como escuchamos por ahí alguna vez, larga vida al rey. Le daban la bienvenida en Jerusalén, que es la capital de la nación. Bendito el que viene acá, a la ciudad santa y al santo lugar. Así hemos de dar nosotros en nuestro corazón la bienvenida a Cristo, el Rey de los creyentes, ya que hemos de estar siempre prestos a observar sus preceptos, pues
no son gravosos. Primera de Juan 5:3 dice allí. La fe dice, bendito el que viene. Aleluya. Debemos estar prestos entonces, ¿cierto? Listos, dispuestos, con un corazón preparado para cumplir con los mandatos y preceptos de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque no son gravosos. Si el Señor ha transformado nuestro corazón, si el Señor ha transformado nuestra vida, para nosotros no son gravosos y debemos ser obedientes a Él. Ahora vamos a ver la cabalgadura en que Cristo llegó montado para recibir los respetos que le presentaba la multitud. ¿Qué hubiesen pensado? Que un rey, ¿cierto?, tiene que llegar en un caballo majestuoso, o en un carruaje majestuoso para mostrar su poder como rey. Sin embargo, la escritura dice que y halló Jesús un asnillo y montó sobre él. Juan pasa por alto, ¿cierto?, los detalles acerca de la búsqueda y traída de este asnillo. No se sabe cómo lo fueron a buscar, dónde lo encontraron, de quién era, pero allí estaba este asnillo, facilitado por alguien, facilitado allí por el dueño de este asnillo. Esto ya lo hemos visto, ¿cierto?, en los otros 13 evangelios. Así como los caballos que usaban los reyes, como les decía anteriormente, y príncipes, fuesen a la guerra montados sobre ellos. ¿Sí? Los reyes, los príncipes, ¿cierto?, mostrando su estampa, su estatura del cargo que ostentaban, iban montados sobre caballos fina sangre, sobre caballos hermosos a la vista. Sin embargo, Jesús prefiere estar montado en un asno, símbolo de paz. El hecho de que este asnillo no hubiera sido montado antes por ninguna otra persona daba a entender que era dedicado al Señor, pues así se hacía con los animales que eran consagrados a Dios. ¿Sí? ¿Se recuerda usted allí en el Antiguo Testamento cuando ofrecían sacrificios? Eran primicias, era lo primero para el Señor. Eran animales perfectos para rendirlos allí al Señor. También daba así a entender a la gente que no venían a ejercer un reinado político-militar, ni político ni militar, sino a sufrir mansamente los padecimientos que le esperaban de allí desde ese momento 5 días más. Todos sabemos, ¿cierto?, como conocedores de la Escritura, que su reino no era de este mundo y por ello no entraba con la pompa con que suelen entrar los reyes, los poderosos, los magnates, ¿cierto?, de este mundo. Algunos, si no hay alfombra roja, no descienden de sus vehículos, ¿cierto?, para ostentar superioridad, para ostentar poder. Sin embargo, nuestro Señor Jesús es todo lo contrario. El que en el seno de su madre vino a Belén, ¿cierto?, montado en un asno, para nacer allí, como estaba profetizado de él. Miqueas 5:2 nos dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahí está, el Mesías profetizado. Entraba ahora en Jerusalén, montado también en un asno, para morir en la capital. Porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Lucas 13:33. No leemos tampoco que viajase montado en ninguna otra ocasión, ¿cierto? En todo lo que hemos visto en los evangelios y específicamente en el libro de Juan, nos vemos que nuestro Señor Jesucristo haya en otra ocasión estado montado en un burro, en un caballo, en un carro, en un carruaje, ¿cierto? Siempre sus traslados
eran a pie y o en una barca. Veamos entonces el cumplimiento de la escritura en este episodio. Como está escrito, no temas, hija de Sión, como dice el verso 15. La profecía citada se halla en Zacarías 9:9. Alégrate mucho, dice Zacarías 9:9, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías 9:9 estaba profetizando esta entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo allí en Jerusalén. No temas, no temas. Ahí dice el verso 15, ¿cierto? No temas, hija de Sión. Esta frase, no temas, cuando tanto el texto hebreo como la versión de la Septuaginta dicen alégrate sobremanera, pero como hace notar aquí el comentarista Hendricksen, el tiempo presente del verbo griego que usa Juan indica un cambio de temor a gran gozo, pues la traducción exacta sería cesa de temer. Ahí donde dice no temas, la traducción exacta es cesa de temer, aun cuando no siempre sigue el gozo de inmediato a la cesación del temor. ¿Se entiende? ¿Sí? No temas, dice en el verso 15, pero es pasar de un estado o de una sensación de temor a gran gozo. Entonces, la traducción exacta es cesa de temer, o sea, ya deja el temor y gózate. Estaba profetizado que el rey de Sión vendría precisamente sentado sobre un pollino, como vimos allí en Zacarías 9:9. Aun cuando viene despacio, ¿cierto? No viene al galope, no viene al trote, sino que viene a paso cansino, a paso lento. Dado que, ¿cierto? El asno o el asnillo o el pollino, como aparece allí también descrito, es de paso lento. No es un animal veloz, no es un animal de paso rápido. Entonces, esta entrada en Jerusalén es de acuerdo a la velocidad o al paso que desarrolla el asno en este caso. Entonces Jesús va ingresando o va entrando lentamente en esta entrada triunfal a Jerusalén. Viene seguro y con talante, ¿cierto?, de condescendencia, para animar grandemente a sus leales súbditos, los humildes que se lleguen a él para presentarle alguna súplica. Le tendrán así cerca, allí, ¿cierto?, al alcance de la mano, cercano, como es nuestro Señor. Nuestro Señor es un Dios cercano, es un Señor cercano, al cual podemos acudir cuando le necesitemos, en tiempo de aflicción, de angustia, de necesidad, para agradecerle. Allí está, cercano. Y así está haciendo esta entrada en Jerusalén nuestro Señor, cercano. La hija de Sión es invitada aquí a recibir sin temor a su rey. Los temores de incredulidad o desilusión han de tornarse en cánticos de regocijo, de gozo, ¿cierto? Donde entra el gozo de la mano del amor. Por fuerza ha de salir el miedo. Y si llega el caso en que no podemos elevarnos hasta la exultación del gozo, hemos de procurar al menos evitarnos la opresión del miedo. Es decir, no dejar que el miedo tome el control en nosotros, no dejar que el miedo o el temor, ¿cierto?, nos supere, nos domine,
sino que el gozo sea el que predomine en nosotros. ¿Para qué? Para sacar el miedo o el temor. El gozo estimula, mientras que el miedo, ¿qué sucede cuando tenemos miedo? O cuando éramos pequeños y teníamos miedo, ¿qué nos sucedía? Paraliza, ¿cierto? El temor paraliza. Si usted ha estado por allí en algún lugar muy alto, en la azotea de un edificio, en la ladera de un cerro o en un acantilado y mira hacia abajo, ¿cierto? Uno se paraliza al ver tal altura. O hay otras situaciones donde el temor o donde el miedo, ¿cierto? Paraliza. Así es que el gozo debe de dominarnos a nosotros. Tenemos que lograr que el gozo, ¿cierto?, esté en nosotros. Comúnmente con el apelativo de hija de Sión, ¿siente? O equivalente a Sión, simplemente se asigna a la ciudad entera de Jerusalén con sus habitantes. Finalmente, como dato de curiosidad, de esta curiosidad semántica, es de notar que el vocablo Jerusalén, a pesar de las apariencias, no significa, esto es para conocimiento nomás, ¿no? Visión de paz, ni fundamento o fundación de paz, sino que con toda probabilidad se deriva del antiguo nombre asirio de la ciudad Urusalim, ¿ya? Jerusalén, Urusalim, que significa ciudad de paz. La observación que el evangelista Juan hace al respecto, estas cosas no las entendieron sus discípulos, ¿cierto? Esta es la observación que él hace allí en el versículo 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Estaba hablando de los discípulos de Jesús. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él. ¿Y de qué se las habían hecho? El conocimiento imperfecto, ¿cierto? Vamos a ver el conocimiento imperfecto que de las Escrituras tenían los discípulos de Jesús. Pero esto cambió, ¿cierto? Pasaron a tener un conocimiento total de las Escrituras. ¿Cuándo? ¿En qué situación? Cuando Él, nuestro Señor, fue glorificado. No se dieron cuenta de que estaban cumpliendo la profecía de Zacarías acerca de la ceremonia de entronización, ¿cierto?, del rey de Sión. Las escrituras se cumplen muchas veces por medio de quienes no se percatan por ignorancia de la Biblia, de lo que ellos mismos están llevando a cabo. Lo que después resulta claro fue al principio oscuro y difícil, ¿cierto? En el proceso que pasa nuestro Señor, en el proceso de captura, en el proceso de cuando es apresado, hasta que llega a la cruz. Es un proceso de oscuridad para los discípulos. Su Señor está preso, su Señor está siendo, ¿cierto?, crucificado. Sin embargo, después vendrá la claridad a ellos, la claridad a sus vidas, al entendimiento de quién era realmente o de quién es realmente su Señor. Es muy conveniente que los creyentes ya maduros se acuerden de la debilidad e inconsistencia de los conocimientos, ¿cierto?, que en un principio tuvieron de las Sagradas Escrituras. Debemos acordarnos cuando recién comenzamos en el camino del Señor y nos costaba entender la palabra del Señor. ¿Y qué hacíamos? Nos acercábamos a los que, ¿cierto?, llevaban más tiempo en el Evangelio, a los que tenían un mayor conocimiento de la Escritura. ¿Para qué? Para que nos pudieran explicar y así nosotros
por medio del Espíritu Santo, pudiésemos entender la Escritura. ¿Y esto para qué? Aprendiésemos a tener compasión y paciencia con los recién convertidos, que todavía están dando los primeros pasos en la palabra de Dios. Ayúdenos el Señor, ¿cierto? A tener esta paciencia con los que están recién comenzando. Como dice Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, mas cuando me hice hombre, dejé a un lado lo que era de niño. Primera de Corintios 13:11. Lo triste es que muchos creyentes, cierren sus oídos, ¿cierto? Y se hagan tardos para oír. Y debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, todavía tengan necesidad de que se les enseñe cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Hechos 5, 11 y 12. Llevar mucho tiempo en el Evangelio, ¿cierto? Y estar tomando leche todavía debemos ir de acuerdo, creciendo, desarrollándonos, de acuerdo al conocimiento que tenemos de las Escrituras, ¿cierto? Entonces, que no nos hagamos tardos para oír, porque allí dice, y debiendo ser maestros, después de tanto tiempo, todavía tengan necesidad de que se les enseñe, es decir, volver al principio, volver al comienzo. ¿Por qué? Porque después de tanto tiempo siguen haciéndose los sordos, no quieren dar el paso siguiente, ¿cierto? No quieren tomar a lo mejor alguna responsabilidad en el Señor. Ahora, hablamos de que los discípulos, ¿cierto? Tenían poco entendimiento o poco conocimiento. ¿Cómo mejoró este conocimiento de los discípulos? Cuando llegaron a la madurez. ¿Cómo mejoró? Cuando lo entendieron. Es decir, cuando Jesús fue glorificado. Hasta entonces no entendieron bien la naturaleza del reino de Dios. Solo cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos. Eso lo encontramos allí en Hechos 2:1 y los versículos siguientes. Fueron conducidos a Él, por Él, a toda verdad. ¿Cierto? Fueron conducidos por Él a toda verdad. Juan 16:13. ¿Cómo lo entendieron? ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Cómo conocieron? ¿Cierto? Al comparar la profecía con el acontecimiento, que se estaba cumpliendo lo que había sido profetizado. Entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Al no entender lo que todo ello significaba y al estar después abrumados de tristeza por los subsiguientes acontecimientos, por todo lo que sucedió, como les decía, ¿cierto? En cuanto a la pasión y muerte de su maestro. Los discípulos llegaron a olvidar por completo el episodio. ¿Son culpables? No, no les debemos culpar. ¿Cuántas veces no nos ha ocurrido a nosotros lo mismo? Pues no nos percatamos de los caminos de la providencia en nuestras vidas, ¿cierto? Cuando fácilmente podríamos acudir a la palabra de Dios para adquirir luz sobre lo que nos está sucediendo. Perdemos las fuerzas, ¿cierto? Nos debilitamos. A veces nos sumimos en la pena, en el dolor. Ayúdenos el Señor, por medio de su Espíritu Santo, a recordar esos pasajes de la palabra que nos fortalecen. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. ¿Cierto? Entonces, allí debe estar. En nuestra mente, en nuestro corazón, la palabra del Señor, para animarnos, para fortalecernos. Esa que dice también, orad sin cesar. Ayúdenos al Señor a recordar su palabra. El recuerdo de lo que está escrito nos ayudará a entender lo que está hecho. Y la observación atenta de lo que sucede nos ayudará a entender lo que se lee. ¿Cuántas veces no hemos pasado por un proceso que está allí en la escritura? ¿Cierto? Y una vez que lo pasamos y entendemos cómo lo pasamos a través de la escritura, nos damos cuenta
de que es viva y es eficaz, y de que habla en nuestras vidas, y de que el Espíritu Santo está allí ayudándonos a recordar su palabra. Veamos el testimonio de la gente acerca del milagro del cual habían sido testigos de vista y del que deseaban testificar ante la población entera de la ciudad, contarle a todos de lo que habían sido testigos, los que tomaron el milagro como prueba irrefutable de la misión de Cristo y como base para creer en Él. Pudieron fácilmente apoyar su informe en quienes habían sido testigos de excepción del milagro, a fin de que los oyentes se percatasen bien de la solidez de la verdad. Es decir, te estoy contando la verdad, te estoy transmitiendo lo que yo vi, soy testigo presencial de ese milagro maravilloso. Y daba testimonio a la gente que estaba con él. ¿Cuándo? Es decir, Jesús. Cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Unánimemente aseguraron la verdad del hecho. Fuera de toda discusión o duda. La verdad de los milagros de Cristo se basa en pruebas irrefutables. Él no hizo nada escondido, no hizo nada oculto. Todo lo hizo a vista y presencia de los habitantes allí de los lugares por donde estaba. ¿Cierto? Sanó al cojo, sanó al ciego, resucitó a Lázaro. Todo delante de quienes estaban allí. ¿Cierto? Sanó al paralítico. Y así muchos milagros más que hizo el Señor en presencia de todos los que estaban a su alrededor. Entonces ellos, muchos, creían en el Señor. Podemos ver igualmente la influencia que dicho testimonio ejerció en el pueblo, por lo cual también salió la gente a su encuentro, porque oyeron que él había hecho esta señal. Versículo 18. Salieron al encuentro, habían escuchado, ¿cierto? Como si usted escuchara de pronto que en tal o cual lugar el Señor está obrando y están sucediendo milagros, el Señor está sanando, el Señor está restaurando, el Señor está renovando. ¿Qué va a hacer usted? ¿Se va a quedar quieto? No, pues va a ir allí donde están sucediendo las cosas para ver las señales que el Señor está haciendo. Y eso es lo que sucedía en este lugar. Todos sabían que el Señor iba a estar ahí y mucha, gran multitud llegó allí a este lugar porque sabían que Jesucristo estaba allí. Algunos, ¿cierto?, irían llevados por la curiosidad al saber que Jesús había hecho un gran milagro. Otros, sacudidos en su conciencia, desearían honrarle como al gran enviado de Dios, que es lo que hacemos nosotros, ¿cierto? Sabemos que es el Hijo de Dios. Sabemos quién es Jesús para cada uno de nosotros en nuestras vidas. ¿Qué es lo que hacemos? Le honramos, le glorificamos, le reconocemos como el Señor de nuestras vidas. Entonces, ¿qué sucedía con esto? ¿Qué ocasionaba esto? La indignación de los fariseos. Y confiesan, pues, ellos confiesan que en su oposición a Jesús tienen perdida la partida. ¿Cómo lo confiesan? Allí en el versículo 19. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, mirad, el mundo se va tras él. Parece que ser que el sector más radical del grupo, el que así se dirige a los moderados, quizá fue el propio Caifás quien se expresó así. Allí en el versículo 49 del capítulo 11 de Juan. Entonces Caifás, uno de ellos,
sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada. Los que se oponen a Cristo verán un día que no han podido prevalecer. ¿Quién se puede oponer a nuestro Señor? ¿Quién? No hay nadie. Si nuestro Señor es todopoderoso, es todopoderoso. Entonces, algunos no le van a reconocer como su Señor, ¿sí? Pero sabemos cuál es su destino. Dios llevará a cabo sus designios, ¿cierto? A pesar de ellos, a pesar de que se opongan al Señor, a pesar de que lo rechacen en su corazón, a pesar de que no quieran entender que es Dios, a pesar de los débiles esfuerzos, ¿cierto? O de su maldad, no conseguís nada. Nada en absoluto se consigue con oponerse a Jesucristo. ¿Podemos conseguir algo? Nada. Pero ellos confiesan igualmente, ¿cierto? Estos fariseos confiesan igualmente que Jesús se está llevando tras sí a la gente. Mirad, dice, allí en la segunda parte del versículo 19, mirad, el mundo se va tras él. Aquí encontramos una de las frecuentes hipérboles propias de los orientales, pero no se puede olvidar que, según el informe de Flavio Josefo, se acercaba a los 3 millones aproximadamente el número de los que asistían a la fiesta de la Pascua. 3 millones. O sea, una gran multitud. En su mayor número, como ya dijimos, eran gente que vivía fuera de la capital, no vivían en el sector o en la ciudad, sino que venían desde afuera. ¿Por qué? Porque habían oído que Jesús iba a estar allí. Así se había extendido la popularidad a raíz de los milagros que realizaba Jesús, a raíz de que algunos entendieron de que el Mesías estaba en ese lugar y ellos querían venir a conocerlo, querían venir a entregar sus vidas a él. Y también muchos venían por curiosidad. Ante una masa humana de tal magnitud, ¿cierto? Que está curiosa por ver la llegada de Jesús a la ciudad, no debe extrañar que la envidia, ¿cierto? La envidia de los fariseos les hiciese ver a ellos que todo el mundo, ¿cierto? Todo el mundo. Porque ellos dicen, mirad, el mundo se va tras él. Entonces ellos en esa cantidad de personas que ven están asimilando que es todo el mundo, de israelitas y prosélitos. Con estas palabras, los enfurecidos fariseos expresan su contrariedad, a la vez su envidia, y esto les conduce a la ira, al enojo, a la rabia y en algunos casos al descontrol, porque está ante ellos el Hijo de Dios. Entonces, estos fariseos, ¿cierto? No necesitaban tomarse un disgusto tan grande por una muestra de honor que la gente tributaba a Jesús. Pero los orgullosos son ávidos de monopolizar los honores y no sufren que haya quien los comparta con ellos. No quieren compartir ellos. Su orgullo, su poder, el honor no lo quieren compartir. En este caso, se incitan a sí mismos y unos a otros se animan, ¿cierto?, a una campaña más vigorosa y efectiva en su ofensiva contra el Señor. Pero, frustrados se ven en sus intentos los enemigos de la religión, tanto más resueltos y activos, se vuelven en sus ataques contra ellas. ¿Se desaniman los amigos de Cristo al saber que defienden una causa justa y que a la larga es segura la victoria? No, pues, no debemos desanimarnos, porque el Señor está con nosotros. Y esa tiene que ser nuestra certeza, nuestra convicción, nuestra seguridad.
de que el Señor está con nosotros. Va a haber muchos, dice la Escritura, muchos falsos maestros, que en los postreros tiempos, ¿cierto? Hablarán en contra del Señor. Muchos apostatarán de la fe, dice la Escritura. Ayúdenos al Señor a seguir allí tomados firmemente de su mano y a seguir caminando confiados en que Él tiene el control de todas las cosas. Gracias doy al Señor. Nos tomamos un tiempo extenso, pero alcanzamos a completar esta clase del día de hoy, ¿cierto? Que la desarrollamos allí en el capítulo 12, desde el versículo 9 al 19, la primera parte, ¿cierto? Cuando estos judíos quieren matar a Lázaro, porque está siendo también motivo de que muchos se acerquen a Jesús, de que muchos entreguen sus vidas a Jesús, de que muchos reconozcan a Jesús y obviamente a Jesús mismo por realizar estas señales y atraer a esta gente hacia sí. Así es que gracias damos al Señor, porque un día nos atrajo hacia Él con brazos de amor, con brazos de misericordia. Gracias doy al Señor en esta mañana. Le invito a que oremos. Padre, gracias le damos en esta mañana por su amor, su bondad, su misericordia, por poder, Padre mío, haber desarrollado la clase del día de hoy. Ayude usted a cada uno de mis hermanos y hermanas por medio de su Espíritu Santo a entender, mi Señor amado, la Escritura, su palabra, Señor, esa que nos ayuda a conocerlo cada vez más. Padre, en el nombre de Jesús le doy gracias, bendigo a cada uno de mis hermanos y mis hermanas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias damos al Señor, ¿cierto? Y ya estaremos continuando la próxima semana. Y el título de la próxima clase dice: unos griegos buscan a Jesús. Ahí vamos a ver de qué se trata este título. Vamos a desarrollar esta clase. Gracias damos al Señor por esta oportunidad que Él nos brinda de rendirnos ante su majestad y poder seguir creciendo en el conocimiento de su palabra para poder compartirla con otros. Que el Señor le bendiga. Un abrazo y nos vemos pronto. Bendiciones.